Marcos 14, verso 32. Dice así la palabra. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Hasta aquí esta solemne lectura. La palabra del Señor. Vamos a orar. Bueno, pues a ver. Estamos, como vimos hace, pues yo no sé si fueron 3 o 4 domingos ya, ante lo que sería mira, Apolo, porque antes sí fue, pero ahora se volvió otra vez. Estamos ante lo que sería una de las porciones más solemnes del Evangelio, que es precisamente esta que acabamos de leer, ¿vale? Que es Jesús en el huerto de Getsemaní. O, como ponen el título en muchas de las traducciones que tenemos, Jesús ora en Getsemaní. Y ahora, la pregunta que viene es la siguiente, el número 1. La pregunta que viene es la siguiente: ¿qué sucede en Getsemaní para que hablemos de este momento como un momento especialmente solemne? ¿Y qué ocurre en Getsemaní para que cuando nos acercamos a este texto tengamos que hacerlo con tanta reverencia y con tanto temor? ¿Qué es lo que ha sucedido, qué sucede en Getsemaní? Bueno, pues haciendo un poquito de memoria, porque estamos recordando algunas de las cosas que dijimos en la última ocasión, el Señor Jesucristo se encuentra a solas con 3 de sus discípulos, se ha apartado a solas con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo, o que es Santiago, y con Juan. Y cuando el Señor está a solas con ellos, en algún rincón de este huerto, dice que de repente estos discípulos pueden ver cómo el rostro del Señor Jesucristo se transforma, cambia. Pero no es una transformación como la que ellos habían visto un tiempo atrás en el llamado Monte de la Transfiguración, donde los vestidos del Señor cambiaron, se volvieron brillantes y su rostro resplandecía como el sol, sino que lo que vieron es algo completamente diferente. Lo que vieron fue que de repente el rostro del Señor Jesucristo se demuda, el rostro del Señor Jesucristo cambia, pero cambia en el sentido de que de repente se apodera de él una profunda tristeza. Y hay delante de él de repente un dolor repentino y hay una angustia que le está consumiendo a partir de este momento. Es tal el cambio en el rostro, el cambio en la actitud, en el cuerpo del Señor Jesucristo, que los discípulos están maravillados, están asombrados de lo que están viendo. Y entonces el Señor Jesucristo les describe la situación y les dice: mi alma
está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido para que haya esa transformación en el rostro del Señor y el Señor diga, mi alma está muy triste? Y ya sabemos que todos estos verbos son unos verbos realmente fuertes. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues este fue el tema que nosotros abordamos principalmente el último domingo que nos acercamos a esta porción. Y abreviando mucho, recordamos algunas de las cosas que dijimos. Y dijimos o insistimos que el Señor Jesucristo es una persona divina, porque Él es Dios manifestado en carne, Él es Dios hecho hombre. Pero siendo una persona divina, también Él es verdaderamente humano. Y Él tiene una verdadera naturaleza humana. Así que, aunque Dios hecho hombre, Él es también hombre. Él es también una persona como nosotros, pero con una diferencia fundamental. En Él no hay pecado. Y es en esta condición de hombre, en su naturaleza humana, que Él en este momento en Getsemaní, de alguna manera, Él percibe o Él ve lo que va a significar los horrores del Calvario. De alguna manera todo ese horror que va a significar para Él se abre o se desvela en un instante, en un momento. Y cuando decimos que Él ve o Él percibe todos los horrores del Calvario, no estamos hablando de la muerte física. El Calvario, o mejor dicho, la crucifixión, que es lo que sucedió en el Monte Calvario, la crucifixión era una de las peores muertes, más crueles, preparada para que la persona agonizara, estuviese días entre la vida y la muerte, verdaderamente terrible. Pero no era eso lo que produjo ese cambio en el rostro, en la persona del Señor Jesucristo. No son los horrores del Calvario físicos, aunque eso también pesaba evidentemente sobre el Señor Jesucristo. Lo que pesaba en ese momento, lo que Él estaba viendo, asumiendo, era lo que tenía que ver como morir como sacrificio por los pecados, o sacrificio por el pecado. En Juan capítulo 2, el Señor Jesucristo es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora han pasado 3 años y ese título, el Cordero de Dios, ahora tiene que hacerse realidad. Y aquel que es el Cordero ha llegado el momento en que tiene que ser inmolado, en que tiene que ser sacrificado. Y ese sacrificio tiene que suceder en la cruz. Y el sentido es por los pecados del mundo. Es decir, Él, que es santo, que es sin mancha, que es puro, Él tiene que saber que va a recibir sobre sí lo que más aborrece, lo que más odia, el pecado de cada una de las personas de este mundo. La culpa de cada uno de nosotros iba a estar sobre Él. Él era el que las iba a sobrellevar. Pero no solamente que Él veía que sobre sí mismo iba a descansar todo el pecado del mundo, Dios lo iba a colocar sobre Él de manera judicial, sino que Él se veía como Cordero soportando la ira justa de Dios sobre su misma persona. Él, que era sin mancha, que era sin pecado, Él que era el Hijo de Dios. Claro, ¿qué ocurrió o qué estaba ocurriendo? Es algo que, si tenemos en mente todos estos detalles, se nos escapa a la mente. Verdaderamente para nosotros es algo inimaginable. Pero todo eso vino como un peso tremendo en aquella ocasión sobre el Señor Jesucristo. Y entonces nos preguntábamos, bueno, el Señor se veía a sí mismo hecho pecado por nosotros, sabía todo lo que eso significaba y el dolor que iba a significar para Él, las consecuencias del juicio sobre su propia vida. ¿Qué haría Jesús entonces? Porque se estremeció, se asombró
se llenó de espanto, se entristeció profundamente. ¿Qué hará Jesús entonces? ¿Proseguirá con su obra? ¿Seguirá adelante con la obra que le ha traído a este mundo? ¿Recibirá del Padre esa copa amarga para beberla y apurarla hasta el final? ¿Existirá alguna manera de evitar ese momento o esa copa tan amarga? Eso fue lo que preguntábamos el último domingo. Y terminábamos con estas palabras. El Señor Jesucristo hizo lo que todo hijo de Dios debiera de hacer en medio del conflicto y de la angustia. El Señor Jesucristo fue a orar y se retiró aparte para orar delante del Padre. Y no de cualquier manera, sino con esa oración intensa, llena de sinceridad y llena de franqueza que todos los creyentes deberíamos de tener cuando nos encontramos a solas con Dios. Él se derramó literalmente en oración delante del Padre. Así que tenemos que retomarlo donde lo dejamos. Y ahora vamos al versículo 35. Marcos 14, verso 35. Dice que ahora, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella copa, aquella hora. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Yéndose un poco adelante, Lucas dice, se distanció de los suyos a un tiro de piedra. Tú buscas tiro de piedra, a ver cuánto es, entre 40 y 50 metros aproximadamente. Varía, ¿vale? Pero posiblemente unos 40 o 50 metros. Lo suficientemente lejos para tener intimidad, pero lo suficientemente cerca para que los discípulos fueran testigos y pudiesen oír lo que el Señor oró antes de ser vencidos por el sueño. Y dice que yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Y se postró en tierra significa literalmente que se dejó caer sobre sus rodillas. Y se dejó caer sobre su rodilla y dobló su cuerpo hacia adelante, Es decir, en otras ocasiones el Señor Jesucristo oró al Padre levantando los ojos al cielo y en esta manera oró a Dios. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión estaba de rodillas y su rostro estaba literalmente sobre la tierra, percibiendo la tierra húmeda, la tierra del suelo. Era una expresión, una posición la del Señor en este momento que indica quebrantamiento y que indica sumisión delante del Padre. Él estaba derramado delante de su Padre. Y estando así, en tierra, con el rostro en su tierra, en la tierra, humillado delante del Padre, él hace la siguiente oración. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Mira, Marcos hace dos cosas muy bonitas. En primer lugar, nos anticipa el tema de la oración. ¿Cuál va a ser el tema de la oración? Jesús oró al Padre que pasase de él aquella hora. Y después nos da las palabras exactas, o por lo menos parte de las palabras exactas, y eso está después en el versículo 36. Pero bueno, ahora Marcos nos está explicando en qué consistió la oración del Señor Jesucristo. Y dice que si fuera posible pasase de él aquella hora. Aquella hora es una referencia al momento de su muerte. Y Jesús, desde su humanidad,
está pidiendo al Padre que pase de él aquella hora que tiene que ver con la muerte. Y pasar significa aquí que la aleje, que aquella hora no llegue nunca, que no llegue nunca la hora de la muerte. Claro, esto necesita también su aclaración, ¿verdad? Y es que, aunque la muerte de la cruz, la crucifixión, era muy dolorosa y era muy terrible, el Señor no está pidiendo evitar la muerte física. Él no es ese el concepto que tiene en su mente, porque como ya hemos dicho, Él como hombre, igual que otros antes de Él y otros después de Él podía enfrentarla con verdadera entereza y con verdadera valentía. Recordemos que lo que le reproduce al Señor un dolor indecible, un dolor indescriptible, que está más allá de nuestra comprensión, y este es el objeto de la oración, lo que le produce este terror o este dolor es experimentar sobre sí mismo las consecuencias del pecado, el tenerse que enfrentar en lugar nuestro a lo que es la muerte espiritual. Por eso ahora después veremos cómo que toda la oración gira en torno a la copa. Así que cuando Él dice que pase de mí esta hora o se aleje, Él está pensando en lo que es experimentar las consecuencias del pecado, experimentar la muerte espiritual. Y ahora llegamos al versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y decía, es decir, ¿se dan cuenta? Ahora vamos a escuchar literalmente lo que el Señor oró. Posiblemente no toda la oración completa, porque fue un tiempo prolongado que dio lugar a que los discípulos se durmieran. ¿Vale? Pero Marcos va a decir lo que es una parte muy importante de la oración del Señor Jesucristo. Y decía, claro, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es cómo se enteraron los discípulos de lo que el Señor decía. Ya hemos dicho que estaba como a 40 o 50 metros, por lo tanto no era una distancia excesivamente grande como para no oír. Pero es que hay un detalle importante: la oración de Jesús fue en voz alta y no con una voz apagada que casi solamente se enteran los que están alrededor y poco más, sino que la oración de Jesús fue un gran clamor. Y él oró, no sé si voy a decir que a gritos, pero era una oración motivada por el dolor que tenía dentro, y fue una oración que se pronunció en alto y que se pudo escuchar, sí, desde 40, desde 50 metros. Ahí tenemos el testimonio del autor de los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 7. ¿Qué es lo que dice el autor de los Hebreos allí? Pues que la oración de Jesús fue hecha entre ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Así que sí se enteraron. Claro que se enteraron de lo que el Señor estaba orando y estaba clamando, aunque estuviese a 40 o 50 metros, de distancia. Y decía: Abba, Padre. También esto es hermoso. El Señor Jesús posiblemente hablaba el arameo, que era el idioma común del pueblo allí, o por lo menos entre los hebreos. Y la palabra Abba es una palabra que significa padre en arameo, una expresión de respeto, pero a la vez expresaba intimidad. Y esa era la forma en la cual él se dirigía a su padre, con intimidad, pero también con respeto. Y después el autor, en este caso Marcos, nos traduce la palabra al lado, porque posiblemente sus lectores no sabrían qué significa la palabra Abba, y entonces dice Abba, que significa padre en griego, y es la traducción que nosotros también tenemos en nuestro texto. Así que no es que Jesús pronunciara Abba, Padre, dos veces Padre, 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 ¿vale? Sino pronunció posiblemente una,
y el otro que acompaña es la traducción para que los lectores tengan conocimiento de lo que significa. Por además la palabra Abba pasó como a la iglesia primitiva, es decir, que llegó a utilizarse mucho entre los creyentes de la antigüedad, porque era la palabra con la que Jesús hablaba a su Padre y la palabra con la que los hijos pues podíamos dirigirnos también a nuestro Padre, al Padre Celestial. Pero mira cómo ora, dice, y decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. ¿Es verdad que todas las cosas son posibles para Dios? Piénsalo. ¿Es verdad que todas las cosas son posibles para Dios? Y es un paréntesis, ¿vale? Pues yo te digo que no. Pero claro, necesita explicación. Necesita explicación. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que no? Bueno, pues Dios no puede pecar. Él no puede pecar. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 y versículo 13? Que Dios no tienta a nadie. Dios no tiene pecado. Dios no puede hacer nada contra sí mismo. El absurdo va en contra de la propia naturaleza de Dios. Y esto es interesante porque eso de una manera te responde pues a veces a esas cuestiones que yo no sé si son burlonas o son no sé qué es lo que buscan, ¿no? De ¿podría Dios hacer una piedra tan grande que Él mismo no pudiera levantar? Entonces, a ver, venga, todo el mundo a pensar y tal. No, esos son absurdos. Dios no trata con el absurdo porque eso va en contra de su propia persona, en contra de su propia naturaleza. En Él no se puede decir que no hay propósito, sino todo lo que Dios hace tiene un propósito, por lo tanto todo tiene propósito. Dios no puede hacer algo que sea sin propósito, sin intención. Por eso lo absurdo no cabe en Dios. Job capítulo 1 y versículo 22. Entonces, bueno, pues todas las cosas son posibles para ti, es cierto. Bueno, cerramos el paréntesis, hay cosas que Dios no haría nunca. Pero bueno, volviendo a nuestro texto, eso era simplemente un paréntesis porque me parecía una reflexión importante que por lo menos que nos quedáramos con esa idea. Cuando el Señor dice aquí, todas las cosas son posibles para ti, Jesús está reconociendo algo evidente. Y es que el Padre tiene el control de todas las cosas que suceden. Todas las cosas son posibles para ti significa que el Señor Jesucristo está reconociendo que Dios todo lo que se propone hacer lo hará y que no hay nada ni nadie que impida la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo ora y le dice al Padre todas las cosas son posibles para ti, Él está reconociendo que Dios tiene el control absoluto de la situación que Él está viviendo. Lo que Él está pasando está bajo el control de Dios. Y puesto que está bajo el control de Dios, Él ora al Padre con estas palabras, ¿verdad? Aparta de mí esta copa. No una copa cualquiera, ya lo hemos dicho. Es la copa del juicio. Es la copa del horror. Es una copa que para él significaba un horror tremendo, tenerlo que soportar y llevar sobre su persona divina. Es una copa que tenía que ver con llevar sobre sí no solo el pecado, sino el castigo del pecado. Ver sobre sí descargarse la ira de Dios. Y no por su pecado, sino por los pecados de la humanidad, por el tuyo y por el mío, por el de todos los hombres. Así que es en este contexto que el Señor, postrado en tierra, tirado en tierra, ora al Padre y le dice: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Y ahora viene la pregunta. Jesús oró
dice Marco, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y después, cuando Marco escribe la oración de Jesús, dice que Jesús oró: aparta de mí esta copa. Bueno, pues frases como esta han sido tomadas por algunos para decir que el Señor Jesucristo, en este momento final, a las puertas de la cruz, el Señor titubeó. El Señor Jesucristo, de repente le entraron las dudas. El Señor Jesucristo por un momento se planteó hacer lo posible por evitar su propia muerte, que no se consumara el sacrificio. Tengo un autor que escribía esto, ¿vale? Simplemente a modo de que lo conozcamos, que lo sepamos, ¿verdad? Pero hay un autor que escribía esto: la voluntad de Jesús es clara, no quiere afrontarla ahora, se resiste a llegar hasta el final que le espera, se resiste a asumir las consecuencias últimas del mensaje predicado por él y su actividad liberadora. Y continúa: la mente de Jesús está ofuscada por la fuerza del sentimiento. En primer término de su conciencia están el horror y el abatimiento de lo que se avecina, de tal manera que vacila su identificación con el designio del Padre. No quiere afrontarla ahora, su mente está ofuscada, se resiste y vacila. Bueno, pues así ven algunas personas esta escena y llegan a este tipo de conclusiones. ¿Es cierto? Bueno, vamos a aparcar esto por un momento, ¿vale? Vamos a aparcarlo por un momento. Y vamos a resaltar dos cosas. En primer lugar, es posible que estas palabras del Señor Jesucristo, si es posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa, que pase esta hora de mí, ¿verdad? Es posible que estas palabras nos sorprendan, y nos sorprendan escucharlas en el Señor Jesucristo. Tenemos un concepto a veces del Señor Jesucristo y decimos: no, esto no me cuadra con la idea que yo puedo tener del Señor Jesucristo. Pero conociendo el horror indecible que para su naturaleza humana, pero sin pecado, y que para su ser divino significaba experimentar estas cosas, sabiendo para nosotros ahora el horror que significaba para el Señor Jesucristo, nos parece extraño que el Señor orara así, que en su naturaleza humana el Señor pudiese decir estas palabras. Y fíjense lo que voy a decir ahora. Para mí, lo extraño hubiese sido que en los evangelios no hubiese una narración como esta. Lo realmente preocupante sería que en los evangelios no hubiese una narración como esta. ¿Y por qué? ¿Ustedes se imaginan a un Jesús impertérrito? Es decir, que nada le conmueve, ni aún tener que enfrentar la cruz con lo que significa de juicio y de llevar el pecado sobre sí. ¿Ustedes se imaginan a un Jesús impasible? ¿A un Jesús imperturbable cuando se tiene que enfrentar a semejantes horrores? ¿Se lo imaginan? Si eso hubiese pasado, yo dudaría de la humanidad del Señor Jesucristo. Más bien sería un avatar, un androide, no sé, cualquier cosa, pero realmente era humano. Yo hubiera dudado. Y si realmente era humano, realmente él estaba capacitado. O sea, si no era humano, o si no hubiese permanecido impertérrito ante toda esta situación, podríamos pensar que él era verdaderamente un hombre, verdaderamente estaba capacitado para representarnos a nosotros, verdaderamente se le puede llamar nuestro sumo sacerdote, aquel que nos entiende y que nos comprende. Pues yo me hubiese quedado con todas esas
con todas esas dudas, si no tuviésemos un texto y una escena como esta, que nos muestran la humanidad del Señor Jesucristo. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que acabamos de describir y lo que acabamos de decir, a llegar a afirmar que el Señor estaba ofuscado, que estaba lleno de dudas y que se cuestionaba a sí mismo si cumplir o no cumplir con el propósito divino. Eso es totalmente diferente. Y de hecho, yo quiero que ahora leamos una serie de textos que nos muestran cuál era la disposición del Señor Jesucristo a lo largo, incluso en los momentos justos anteriores a Getsemaní y a tener que llevar después la cruz y sufrir las consecuencias. Miren, Juan capítulo 4 y verso 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 5 y versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Lucas capítulo 9 y verso 51. Mira lo que dice aquí. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y este verbo, la necesidad de afirmar el rostro, de tener esa resolución firme, es porque él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él lo sabía. Y afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Pero todavía hay un versículo más impresionante. Juan capítulo 12 y verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y esto fue antes del huerto, de entrar en el huerto de Getsemaní. Ni Jesús está ofuscado, ni Jesús entra en dudas sobre su misión, ni Jesús se resiste a cumplir la voluntad del Padre. Más bien el contexto nos invita a pensar o a entender precisamente todo lo contrario. Y miren, a pesar del Señor ser consciente, porque de alguna manera lo estaba experimentando, a pesar de ser consciente de los horrores del Calvario, lo que significaba ser hecho sacrificio y ver la ira de Dios descargada sobre sí, experimentar la separación del Padre, a pesar de todo eso, y que Él lo percibe, Él lo vive en ese instante, Jesús no ora a Dios con un absoluto. Es decir, Él no dice al Padre: Padre, pasa de mí esta hora, que no me alcance. Padre, aparta esta copa. Porque si Él hubiese orado con un absoluto, las puertas del cielo siempre estaban abiertas para Jesús. Y Él podía haber ido de este mundo y regresar otra vez al Padre. Pero el cielo estaría vacío. No habría pecadores salvados.
allí en el cielo, ni en el presente, ni en el futuro, ni tampoco los del pasado. Él no ora a Dios con un absoluto, no le dice, Padre, pasa de mí esta hora, sino que él ora a Dios con un condicional. Desde el principio, él ora a Dios diciendo, si fuese posible, y después añade, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué implica esto? Bueno, pues esto implica que ese profundo rechazo que él siente por el pecado, que ese dolor que le produce tal angustia en su interior, una realidad inimaginable para nosotros, él la está sujetando a cumplir la voluntad del Padre. Él la está sujetando para cumplir la voluntad del Padre. Lo que prima para él no es lo que él va a experimentar, en el sentido de lo que como humano va a experimentar o como hombre va a experimentar, sino que la voluntad de Dios finalmente sea hecha. Y este texto, en vez de echar dudas sobre si Jesús quería o no quería, si Jesús tenía duda o si Jesús no tenía duda, lo que realmente hace es engrandecer al Señor Jesucristo, porque engrandece su disposición a obedecer y llevar hasta el final la obra. Aquí se nos está diciendo que a pesar de el horror que significaba para él, a pesar de la angustia que significaba para él, a pesar de la tristeza que iba a significar para él estaría dispuesto a beber hasta el final la amarga copa del juicio de Dios. Y él está evidenciando en este lugar que él verdaderamente era el siervo obediente, que había venido a realizar la obra encomendada. Se dice que en Getsemaní Jesús recibe de las manos del Padre la copa amarga, y en la cruz él apura hasta el final la copa que recibió del Padre. Hay un expositor, y ya con esto vamos a terminar. Hay un expositor bíblico que es el hermano William MacDonald, que él hace la siguiente paráfrasis de la oración, es decir, como reescribirla con las propias palabras, intentando darle el sentido. Y él hace la siguiente paráfrasis: Jesús oró, Padre mío, si hay alguna otra manera en que los impíos pecadores puedan ser salvados, y no mediante que yo vaya a la cruz, revela esto ahora. Pero con todo esto, quiero que se sepa que no deseo nada contrario a tu voluntad. Si hay otra manera, revélalo. Pero ante todo, yo lo que quiero es tu voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Y el hermano continúa, este expositor continúa con estas palabras. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo? Ninguna. Hubo silencio. El cielo no respondió de ninguna manera a la oración de Jesús. Audiblemente, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Hubo silencio. Y escribe este hermano: por medio de este elocuente silencio, sabemos que no había otra forma en que Dios pudiese justificar a los culpables pecadores, excepto que Cristo, el impecable Salvador, muriese como nuestro sustituto. No había otra manera. No hubo solución, como dice el cántico, aparte de la cruz. Y el Señor Jesucristo, concluido ese tiempo de oración delante del Padre, se va a donde está a los discípulos y le dice: ya se ha terminado. Y ahora el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y ahí está Él, dispuesto a llevar hasta el último lugar, hasta las últimas consecuencias, la misión o la tarea que ha recibido de su Padre. Pues hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que de alguna manera todos estos pensamientos pues nos ayuden a tomar conciencia de los símbolos que tenemos delante
y de lo que esto significa para nosotros. El pan y también la copa, la sangre del Señor que fue derramada por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Podemos cantar No Hubo Solución. Antes de encenderse las estrellas. Para